Yo soy Juliana, soy brasileña. Yo hablo portuñol, entonces desde ahora, si no entienden algo que digo yo, solo escriben en el chat que puedo hablar de nuevo. Yo soy parte de la comisión organizadora del Youth Lucky Jefe, junto a mis colegas Eileen Cejas, Pedro, Perdigão Lana, Paola Galvez y Juan Pajaro. Yo voy a dejar que se presenten por unos segundos antes de empezar. Pedro, por favor. Hola a todos, soy Pedro, también hablo un portuñol, pero el portuñol de Juliana por lo menos es muy bueno y no es tanto. Soy también parte del board del Youth Observatory y estoy aquí para ayudarlos lo que necesiten durante todo este curso. Por favor, sí, bueno, Eileen o Paola, quisiera decir algunas palabras. Hola a todos, espero que me estén escuchando bien. Bueno, me da mucho gusto poder compartir esta tarde con ustedes. Yo soy Eileen Cejas y soy de Argentina. Y ahora le paso la palabra a Paola o a Juan. Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto, yo soy Paola Galvez, me conecto desde Lima, soy peruana y muy contenta de que ustedes estén interesados en conocer un poco más de la gobernanza de Internet. También soy parte del board de Youth Observatory, del comité organizador de el Youth Like IGF. Sean bienvenidos, bienvenidas, y estoy aquí para absorber todas sus consultas, conocernos y generar comunidad. Le paso ahora el micro virtual a Juan. Hola, buenas tardes a todos, todas y todes. Mi nombre es Juan Pájaro Velázquez, yo también soy parte del board de Yo Observatory y bueno, esta es la primera vez que voy a estar en la escuela con ustedes, así que nada, estoy aquí para resolver dudas y me agrada mucho que estén interesados en los temas de gobernanza de Internet. Gracias a todos por las presentaciones. Bueno, yo voy a hablar súper rápido un poco del Youth Observatory, que es la organización de la cual hacemos parte. Yo voy a compartir mi pantalla. Sí, ok, perfecto. Bueno, nosotros somos parte de la comisión organizadora del Youth Lucky Jefe, pero el Youth Lucky Jefe es una iniciativa que nació en verdad como un proyecto del Internet Society Youth SIG, que es básicamente el grupo de interés especial de Internet Society para jóvenes. Entonces somos una red internacional de jóvenes de todas partes del mundo y hacemos muchos proyectos que tienen que ver con la inclusión de jóvenes en el ecosistema de gobernanza de Internet en general. Entonces, el Youth Lucky Jefe es una iniciativa regional para los jóvenes latinoamericanos que están interesados en temas de tecnología y en temas de technology policy en general. Entonces, es una iniciativa bueno, el Youth Observatory es una iniciativa que ya existe desde 2015 y somos básicamente un grupo internacional con más de 1.200 miembros de todas las partes del mundo y que hacemos esencialmente es trabajar para que los jóvenes tengan más espacio en los eventos y las discusiones que tienen que ver con gobernanza de Internet. Esta iniciativa empezó con un pequeño proyecto de los jóvenes que fueron becados por ISOC para participar del Foro de Gobernanza de Internet en João Pessoa, en Brasil, en 2015, porque, bueno, estos jóvenes se juntaron y discutieron cómo hacía falta tener un espacio especialmente dedicado a las personas que tienen menos de 30 a 35 años en la gobernanza de Internet, que es un espacio donde hay mucha gente, pero generalmente gente más vieja que ya tiene más experiencia y entonces se creó este grupo con el objetivo de fornecer ese espacio donde los jóvenes se sientan seguros para compartir sus ideas, para hacer proyectos y básicamente para intentar tener una participación más significativa en los espacios de gobernanza de Internet. Y bueno,
como ya dice, que hacemos tiene todo que ver con la inclusión de jóvenes en este ecosistema. Entonces, la idea es tener un espacio abierto para que personas de diferentes partes del mundo puedan charlar y bueno, construir proyectos y hacer cosas que tengan que ver con gobernanza de Internet, pero de una perspectiva joven, de una perspectiva de personas que quieren una Internet abierta y son de diferentes contextos, un poco más inclusivo que los espacios más tradicionales que vemos en gobernanza de Internet. Y una de las partes importantes también de nuestro trabajo es dar visibilidad a lo que los jóvenes están haciendo. Entonces, siempre compartir y dar este espacio para que se pueda ver los proyectos increíbles que salen de los jóvenes en gobernanza de Internet. Y bueno, el Youth Lucky Jefe, como ya dice, es un proyecto que nació en el USIC y fue el primer foro regional de gobernanza de Internet central en jóvenes. Entonces ya estamos en la 6ª edición de este evento. La primera fue en Costa Rica en 2016, después Panamá, Argentina, Bolivia. Y el año pasado tuvimos también una edición online con un curso abierto y también un evento después. Y este año estamos haciendo la 2ª edición del curso online, del curso abierto, y también vamos a tener la edición online del evento principal. Entonces, nuestra iniciativa es apoyada por diferentes empresas y organizaciones a lo largo de esta historia de 6 ediciones. Y este año tenemos el apoyo de ISOC Brasil y ISOC Foundation. Entonces ahora paso la palabra a Flávio Wagner, que es el presidente de Internet Society Brasil, que está apoyando nuestro evento Lucky GF, Youth Lucky GF, y que va a presentar un poco del trabajo de ISOC Brasil. Gracias. Gracias, Juliana. Gracias a todos y todas. Es un placer estar con ustedes acá. Mi portuñol es muy malo, mi español es peor, pero voy a hablar un poquito en portuñol, el inicio. Todos saben que la Internet Society es una asociación sin ánimo de lucro, creada en 92 con actividades internacionales, cuyo objetivo es promover el desarrollo de estándares de Internet, así como fomentar iniciativas educativas y políticas públicas relacionadas con la red mundial. Y para eso prevé la interacción con gobiernos, empresas, entidades en general, para la adopción de políticas en relación con Internet que sean acordes con sus principios, una red abierta, universalmente accesible, globalmente conectada, segura, fiable, que apoye la innovación, la creatividad y las oportunidades comerciales y respetuosa de los derechos humanos. A lo largo de su historia, Internet Society ha adquirido gran protagonismo en los organismos y foros internacionales que discuten el funcionamiento y el futuro de Internet, como el IGF, el LUCKY-GF, todos los diferentes IGFs nacionales, regionales e internacionales. Y la Internet Society tiene más de 100 capítulos locales en países de todos los continentes y cuenta con decenas de miles de miembros individuales y organizativos repartidos por todo el mundo. Y ahora cambio al portugués para hablar un poco con los miembros brasileños que están acá con nosotros hoy. A ISOC Brasil é o capítulo brasileiro da internet, né? Um desses mais de 100 capítulos nacionais que a Internet Society tem em todo o mundo. Assim como o Youth, né, o grupo Youth, nós também temos mais de 1000 membros associados à ISOC Brasil, espalhados por todo o país, e são membros que vêm de diversas comunidades. Nós temos realmente um ambiente multissetorial dentro do capítulo, né? Nós temos a comunidade técnica envolvida no desenvolvimento tecnológico da internet e na sua operação, a comunidade empresarial envolvida, né, no oferecimento de infraestrutura, de tecnologias, na operação da internet, como provedores de acesso, e no desenvolvimento de conteúdos, como empresas de mídia e de aplicações, e comunidades acadêmicas de diferentes áreas, que desenvolvem pesquisas sobre desenvolvimento e uso da internet e seus impactos sociais e econômicos. Então, temos, né, acadêmicos do direito, das ciências sociais, da comunicação social, das ciências políticas, sociologia, computação e assim por diante.
E a ISOC Brasil, como os outros capítulos também da Internet Society, é o veículo que traz para a sociedade brasileira a promoção e a discussão dos princípios defendidos pela Internet Society, assim como de suas grandes ações e seus posicionamentos políticos. E é também um veículo privilegiado para que a sociedade brasileira possa influir sobre as diversas linhas de atuação da Internet Society e que tem forte impacto internacional, né, pelo protagonismo da Internet Society junto a todos os tipos de governos e grandes empresas e organismos internacionais. Então, geralmente, em parceria com outras entidades relevantes, a ISOC Brasil procura atuar em diferentes dimensões, como capacitação técnica através de cursos, a realização de eventos sobre temas técnicos e políticos, o posicionamento político diante de temas relevantes para a sociedade brasileira e o desenvolvimento de projetos, né? E também apoiando outras iniciativas de outras entidades ou de outros grupos da Internet Society, como o Youth, né? Como o grupo Youth, e estamos nós aqui, né? Procurando trazer o apoio da ISOC Brasil para o Youth LAC-GF. Como exemplos, nos últimos anos, a ISOC Brasil tem realizado diferentes ações e assumido posicionamentos políticos em temas tão diversos e relevantes como redes comunitárias, responsabilidade de intermediários e criptografia, só para citar alguns, que ultimamente têm atraído mais a nossa atenção. E pela diversidade dos perfis dos seus membros, a ISOC Brasil tem uma posição privilegiada, eu entendo, para discutir, por exemplo, as implicações técnicas, políticas, econômicas e sociais de diferentes iniciativas legislativas e regulatórias. Então, exemplos recentes, né, são posicionamentos da ISOC Brasil em relação a recentes projetos de lei em temas como combate à desinformação e fake news, o novo Código Processual Penal e a recente tentativa de nova regulamentação do Marco Civil, que tem potencial de afetar negativamente o modelo brasileiro de responsabilidade de intermediários. E a ISOC Brasil está particularmente aberta à participação de jovens, né? Uma boa parte dos nossos membros, né, associados ao capítulo são jovens. Na nossa diretoria hoje, 3 dos 6 diretores vieram diretamente do movimento Youth, né? A Poliana Rigon, a Giovanna Michelato e o Lua Fergus da Cruz. Também no nosso conselho fiscal temos 2 membros do movimento Youth, tá? Juliana Novaes, que está aqui conosco, e o Guilherme Alves. Então, eu diria a todos os jovens, né, brasileiros, procurem se informar sobre as atividades do capítulo, se inscrevam como membros do capítulo, proponham atividades vocês mesmos, nós estamos sempre abertos. Somos uma entidade feita por voluntários, que depende de gente entusiasmada e empreendedora, como são os jovens em grande parte. Cambio al portuñol. Por último, me gustaría recordar que hay capítulos de Internet Society en casi todos los países de América Latina. En el caso de los jóvenes de otros países que están acá con nosotros, intenten informarse sobre los capítulos de sus países, regístrense, participen en sus actividades, ayuden a construir capítulos que sean fuertes y representativos para sus sociedades. Al fin, para ISOC Brasil es un gran placer apoyar a Youth LAC-GF y el movimiento Youth latinoamericano. Les deseo un gran curso. Muchas gracias a todos por esta oportunidad de dirigirme a todos ustedes. Buenas tardes. Muchas gracias, professor Flávio. Muito obrigada, professor, pela introdução aí à ISOC Brasil. Vou falar um pouquinho em português para os brasileiros que estão assistindo a gente. Acho que a ISOC Brasil é uma oportunidade super interessante para os jovens, né, que estão entrando agora nesse ecossistema ou que já estejam nesse ecossistema há algum tempo, de participar ativamente de projetos, de participar de iniciativas, porque é realmente um espaço onde existem oportunidades de colaboração e que é super aberto a jovens no geral. Então, se você ainda não faz parte da ISOC Brasil e tem interesse, recomendo bastante a participação no capítulo. Cambiando ahora al portuñol, yo voy a hablar un poquito del funcionamiento del curso y después a los otros organizadores de Youth LAC-GF pueden complementarme si olvido algo, pero básicamente nuestro curso abierto consiste en analizar algunos de los temas principales de gobernanza de Internet. Es una segunda versión del curso que hicimos el año pasado. Yo no sé si había alguien que estaba en el curso del año pasado también, pero
están súper bienvenidos a hacer de nuevo. Es una oportunidad que estamos abriendo para que tengamos más interacción entre los jóvenes de diferentes países de Latinoamérica, porque sabemos que aunque estemos en la misma región, hay muchas diferencias contextuales en los países y ni siempre estamos interagiendo con otros jóvenes bueno, que hablen otros idiomas, y sabemos que Latinoamérica es un espacio donde hay muchas discusiones de gobernanza de Internet que a veces no llegan a los jóvenes. Entonces, esta es una oportunidad para no solo introducir los temas de gobernanza de Internet, pero también para que se cree un espacio de networking y también de colaboración para otros proyectos. Bueno, nuestro curso va a tener como base principal el libro una introducción a la gobernanza de Internet de Jovan Kurbalija. Yo no sé si estoy pronunciando su nombre correctamente, pero es un libro que se llama Una introducción a la gobernanza de Internet, que es, bueno, básicamente habla de los temas principales que discutimos en los foros de gobernanza de Internet, y también da una introducción súper importante a los actores y los espacios que son parte de este ecosistema, que sabemos puede ser súper complejo en el comienzo. Entonces es interesante tener este libro para entender exactamente cuáles son los diálogos y las cosas que pasan en ese ecosistema que tiene tantos actores y tantos espacios interesantes. Entonces, la idea es, leemos partes de este libro conjuntamente y tenemos sesiones con especialistas, con expertos, también en los fines de semana para discutir los puntos que vamos a leer juntos. Entonces, creo yo que ustedes ya tienen acceso al Moodle que vamos a utilizar, y también este libro es de acceso abierto, entonces pueden hacer download de este libro en creo que casi todos los idiomas, y hay también en español, hay en portugués, y hay en inglés y francés y otros idiomas también. Es algo súper accesible, y vamos a enviar, claro, creo ya que los enlaces están en el Moodle ya, entonces pueden acceder al libro. Tenemos los módulos descriptivos en el Moodle, y los webinars van a ser siempre este mismo horario, el sábado a las 3 horas, horario de Brasil y de Buenos Aires. Y creo que en otras partes de Latinoamérica hay que hacer la conversión de horario, pero siempre a esta misma hora, a las 3, que es, creo, 6 horas en el Universal Time, que es, creo, 3 horas más que estamos aquí en San Pablo. Pero si alguien tiene cualquier duda sobre los horarios, o también está con problemas para acceder al Moodle, solo nos envía un correo y vamos a vamos a esclarecer todo. Al final del curso tenemos un programa que llamamos de ambassadors del Youth IGF. Entonces, los mejores participantes, los que terminan todas las actividades y participan en los webinars, van a ser titulados como embajadores del Youth IGF 2021. Y vamos a enviar también por correo físicamente algunos regalos a estos jóvenes que van a ser contemplados con este título de embajador. El año pasado tuvimos también estos mismos embajadores, que son las personas que finalizaron el curso, que participaron activamente, que hoy son los embajadores de 2020 este año. Entonces, si ustedes participan, hacen todas las actividades del curso, también van a tener esta titulación y van a recibir en sus casas un regalo especial del comité del Youth IGF. Elin, Pedro, Paola y Juan, porfa, complementenme sobre el funcionamiento del curso si olvidé de hablar algo. Gracias. Estaba abajo. Muchas gracias, Juliana. Quiero nada más agregarles que vamos a estar subiendo más tarde un documento donde
vamos a abreviar un poco el contenido del libro porque sabemos que es bastante largo de leer, entonces es para simplificarle un poco y así pueden acceder al contenido y además no sienten que es lo que nos preocupa debido a todo el tema de tantas horas de Zoom y demás, para que no se les haga muy pesado el curso. Y después, bueno, como decía Juliana, vamos a estar chequeando los mails, así que si tienen algún problema para acceder, nos escriben y les contestamos. No sé si Juan, ¿querés agregar algo más? Pero creo que estamos. Hay solamente una duda en el chat sobre las actividades serán durante las reuniones en el Moodle. Serán colocadas en el Moodle y ustedes tienen el plazo hasta el fin del curso para hacerlas todas. Es mejor que hagan una por semana para tener todo como más fresco en la cabeza. Pueden hacerlo durante los webinars, pero van a hacer el upload en la plataforma, en el Moodle, y tienen hasta el fin del curso para hacerlo. Entonces, si en una semana están con muchas cosas para hacer, pueden dejar para la semana siguiente o para 2 semanas después. Perfecto. Creo que tenemos entonces la introducción al curso. Si tienen alguna duda, estamos siempre disponibles por correo o también por Telegram o que sea. Yo paso ahora la palabra a Eileen, que va a hacer una breve introducción a la historia de gobernanza de Internet. Bueno, espero que me escuchen, perdón, estoy con unos problemas técnicos. Solamente para responder la otra pregunta que hicieron, si podemos hacer a las grabaciones, podemos acceder a las grabaciones de las reuniones, sí, vamos a editarlas después de los webinars y colocar en la plataforma Moodle también. Y como preguntaron cómo podemos acceder al usuario y contraseña del Moodle, Eileen está haciendo la inserción de las personas manualmente y envía a todos por email. Si quisiera explicar un poco más de cómo están siendo las inserciones de personas en Moodle, la palabra es tuya. Y después Bueno. para... Bueno, les comento, porque bueno, tuvimos algunos inconvenientes para agregar la lista completa, entonces fuimos añadiendo de a uno. Entonces, voy a mandarles un mail a cada uno de ustedes con el nombre de usuario y la contraseña. Si tienen algún inconveniente, por favor nos vuelven a escribir y tratamos de solucionarlo. Y bueno, creo que esa era la pregunta. No sé si eran dos, perdón. Ahí está, ok. Okay, y bueno, como decía Pedro, las grabaciones se las vamos a enviar después también para que la puedan ver cuando quieran, por si también tienen algún problema de conectividad y eso. Bueno, ahora paso a contarles un poco de la historia de gobernanza Internet, versión súper breve, porque bueno, igual vamos a retomar un poco del contenido más adelante. Bueno, con respecto a la historia de Internet, en el libro de Curvalija van a ver que lo divide en varias etapas. Por temas de tiempo también lo voy a tratar de ser muy breve. Entonces les voy a comentar que todo empezó desde la década de 1970, donde se empezó como un proyecto del gobierno de Estados Unidos para crear una red de comunicación entre las distintas universidades. Si recuerdan un poco de la parte histórica, pensemos que hace relativamente poco tiempo estábamos con la llegada del hombre a la luna, también estamos en época de Guerra Fría, entonces en este contexto es que surge esta idea de que los investigadores pudieran intercambiar información entre las universidades. Entonces, a fines de los años 70, se patrocina por el gobierno de Estados Unidos el desarrollo de esta red de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada, también conocida como ARPANET, que es esta red para intercambiar recursos. Ahora lo vamos a ver cómo fueron los primeros esquemas, este mapa de
de computadoras conectadas. Y bueno, también otro hito que es muy importante en esta década es la invención del protocolo TCP/IP, que es el protocolo para el control de transporte, o también llamado protocolo de Internet. A partir de este protocolo, Internet fue creciendo cada vez más, fueron apareciendo nuevos protocolos, así que fue también un momento muy, muy importante para la historia de Internet. Y ahora les cuento un poquito de ARPANET. Todo empezó con estas 4 personas, Licklider, Bolt, Beranek y Newman, que empezaban a debatir esta idea de red galáctica. Como yo les estaba comentando, también había ese auge de ir al espacio, entonces creo que fue como la idea más cercana que tuvieron para hablar de esa red de conexiones. Luego tenemos que dentro de una corporación estaba Paul Baran trabajando en una red segura de comunicaciones para sobrevivir a un ataque con armas nucleares. Por eso mencioné lo de la Guerra Fría. Entonces, a partir de su investigación, había 2 ideas clave. Una de ellas es el uso de una red descentralizada con múltiples caminos entre 2 puntos, y la división de mensajes completos en fragmentos que seguirían caminos distintos. Eso, bueno, lo va a contar un poco más adelante Juan, que es básicamente cómo todavía se van transmitiendo los mensajes que se van fragmentando y luego se unen en el punto de llegada. Y después, bueno, les comento, el primer mensaje que se envió a través de esta red fue transmitido también 29 de octubre de 1969 y casi al mes es el primer enlace entre la Universidad de California y el Instituto de Investigaciones de Stanford. Y ahora les muestro un ejemplo del mapa. Como ven, tenemos algunas palabras que quizás les suenan, dice, por ejemplo, Texas, dice Hawái, dice Stanford. Todos esos nodos o esos puntos eran las universidades. Y acá está ese mapa que servía para poder localizar y enviar esos mensajes a cierto destino. Obviamente, cuando las computadoras fueron avanzando, se volvieron más masivas, un mapa como este no podría alcanzar a cubrir todo. Sí, por favor recuerden los micrófonos apagados. Bueno, ahora les comento un poco de estos 2 protocolos. Entonces, como estábamos contando, siempre se trató de un ambiente académico. Entonces, tenemos que en la primavera de 1973, INSERF, que había desarrollado este protocolo para que funcione la red de ARPANET, se unió con Robert Kahn para crear una arquitectura abierta de interconexión y así diseñar esta nueva generación de protocolos. Como yo les dije, después surgieron muchos más protocolos y bueno, todavía se siguen creando protocolos que bueno, les hago la mención que estos protocolos también tienen como una especie de manera de que la comunidad también pueda comentar sobre esos protocolos, por eso se llaman RFC, Request for Comments. Entonces la comunidad misma es la que va sugiriendo cómo implementar el protocolo. Y después, bueno, vale mencionar un poco de cómo surgió lo del protocolo TCP/IP, que como estaba diciendo era WindSurf, que tenemos en la foto, junto con Kahn, que desarrollaron primero, bueno, que estaba en la Universidad de California y luego la de Stanford, llegaron a desarrollar el TCP/IP, que es este protocolo de control de transmisión, que bueno, luego fue presentado y aceptado. Por eso se habla que son los creadores de Internet. Un segundito, y bueno, les comento brevemente que bueno, después siguieron pasando los años
y hacia fines del 80, Tim Berners-Lee con Robert Cailliau desarrollaron esta propuesta para implementar el www como lo conocemos hoy, que bueno, creo que fue el año pasado o el año anterior, si no me equivoco, que se festejaron los 31 años de la invención. Así que si quieren después luego investigar un poco, hay videos sobre eso y bueno, la verdad que es muy interesante poderlos escuchar, contar sobre esas experiencias, porque si se imaginan, eran personas que empezaron así como estamos nosotros reunidos, empezaron a hablar y a pensar qué se podía hacer. Y después, bueno, voy a contar un poco de la década de 1994, que ahí se estaba hablando sobre qué iba a pasar, porque como se imaginarán, cada vez había más computadoras, entonces estaba este tema de qué se haría con los sistemas de nombres de dominio. Entonces, a partir de ese problema, por decirlo de una manera, de cómo se podía gestionar este recurso, que era parte de la infraestructura crítica de Internet, se empezó esta llamada guerra del DNS y ahí tenemos varios actores que después les vamos a ver más adelante en el curso, que tenemos ICANN y que primero el gobierno quería manejar eso, después se empezó a hablar de que otros sectores puedan también intervenir en la conversación. Y esperen que se me tilde un poco. Y bueno, ahora pegamos un salto un poco hacia el 2008. Entonces, bueno, acá estamos en el momento de la elección de Barack Obama en Estados Unidos. A partir de todos los debates que se venían dando, se habló de la internacionalización de ICANN, porque al principio ICANN estaba nomás en Estados Unidos, era su principal lugar, digamos. Y entonces se empieza a hablar de un régimen de gobernanza Internet. También otro tema que fue muy debatido en ese entonces era sobre la neutralidad de la red, qué iba a pasar con, por ejemplo, como lo estábamos viendo ahora, que al principio se decía que todos usan Internet de la misma manera, después se empezó a hablar de que al usar, por ejemplo, servicios de streaming, eso consumía mucho más recursos, entonces debería ponerse alguna especie de precio mayor o alguna limitación. Entonces ese fue un debate también muy importante que se dio en el 2008 y creo que hasta ahí llego. Así que bueno, espero que se haya servido un poco, ya sé que son como muchas fechas y bueno, obviamente en el documento le vamos a compartir un poquito más de información. Y ahora le paso la palabra a Paula. Uy, no, puedo dejar de compartir pantalla, ahí está. Gracias, Eileen. Hola a todos y todas nuevamente. Ahora vamos a conversar un poco acerca de gobernanza de Internet y qué es, ¿no? Me encantaría si es que ustedes nos podrían poner por el chat qué es lo que se les viene a la mente cuando escuchan gobernanza de Internet o si ya se encuentran familiarizados con el término. Solo como para ir teniendo una idea de qué tan familiarizados estamos con el tema. A ver, chicos, chicas, ¿están ahí? Cuéntenos un poquito si escucharon antes gobernanza de Internet, qué se les viene a la mente. Yo no es la primera vez que escucho el término. Genial. Gracias, Daniela. ¿Alguien más? Quizás veo una manita. Laura. ¿Puede ser cortito, por favor? Gracias. Sí, Paula. Adelante. Gracias. La gobernanza de Internet es el modelo de múltiples partes interesadas de diferentes sectores del gobierno, bueno, de la sociedad, en sí, gobierno, academia,
todos estos sectores que ayudan a la construcción de un Internet mejor. Genial, muchas gracias. Tú ya lo conocías entonces. Veo por el chat, Miguel nos dice que lo ha escuchado, con esto muy claro lo que implica. Stephanie, genial, la integración de diversos sectores, ¿no? Gobierno, academia, es como regular la accesibilidad de Internet. Genial, muchas gracias Luis, Dina. Genial. En primer lugar, disculparme que la presentación esté en inglés, pero toda cómo lo voy a explicar va a ser en español, así que no se preocupen por eso, solo una ayuda para ir guiándonos de qué estamos hablando. Entonces, efectivamente, gobernanza de Internet, como bien nos ha explicado, nos ha comentado Laura, es la forma en cómo se gobierna el Internet, ¿no? Entre múltiples partes interesadas. Pero, si nos vamos un poquito a ver cuál es la definición, de dónde viene, es importante que podamos conocer que gobernanza no es lo mismo que gobierno. Esto proviene de un término en inglés, Internet Governance, como lo veíamos aquí en la pantalla, entonces se podría prestar, pero cuando se decide la traducción, se opta por la traducción de gobernanza, ya que gobierno implica un modelo más vertical, burocrático en la forma de cómo se dirige, ¿no? Pues solo participa un actor, es en realidad solo el Estado, las decisiones se toman de acuerdo a los procedimientos y normas de cada Estado, y con un enfoque medio que de arriba hacia abajo, ¿no? En cambio, cuando hablamos de gobernanza, es una estructura más horizontal, ¿no? Y transversal a más sectores, a más actores, no solo el Estado. Por eso se dice que es multi-stakeholder, y se toman las decisiones en un modelo de abajo hacia arriba, ¿no? Muchos le dicen el modelo bottom-up. Si podemos decir cuál es una definición puntual, se tomó en la Cumbre de la Sociedad de la Información del 2005 en Túnez, y la definición consensuada es que es el desarrollo y la aplicación por parte de los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil, en sus respectivos roles de principios, normas, reglas, procedimientos, de toma de decisiones y programas comunes que dan forma a la evolución y utilización de Internet. El texto en español se los voy a compartir por el chat, por si lo quieren tener anotado. Pero ¿cómo funciona esto? Lo más importante es que tiene un enfoque descentralizado, ¿no? Como les decía, hacemos el deslinde de gobierno porque no es solo un actor, no es solo el Estado el que toma las decisiones, sino es descentralizado. Pero ¿quién? ¿Quién participa? Múltiples partes interesadas. ¿Quiénes son? Gobierno, sector privado, la academia y la comunidad técnica y la sociedad civil. Todos de sus respectivos roles tienen un aporte que dar, porque cada uno desde las experiencias, desde la mirada que tiene el sector privado, que conoce de repente cómo está desarrollando la tecnología, aporta. Pero la sociedad civil, velando por derechos civiles, también tiene algo que aportar, ¿cierto? Aquí vamos a ir muy cortito. Los gobiernos, pues se sientan también, tienen una mirada hacia, debería ser enfocada en el ciudadano, cómo pensar en una política pública que tenga resultados sostenibles, ¿cierto? Duraderos. Luego tenemos el sector privado, como ven ahí algunos logos de algunas empresas que hoy están en el sector de tecnología, conocen el mercado y también tienen un punto de vista para compartir. La sociedad civil, como Access Now y Pandetec, Red en Defensa de los Derechos Digitales. Tenemos en realidad diversas organizaciones. Aprovecho también para invitarlas, que sigan las redes de estas organizaciones, porque siempre nos están compartiendo notas muy interesantes con una perspectiva que busca efectivamente un Internet abierto, libre, como lo comentaba Laura. Así también tenemos a la comunidad técnica, ¿no? Y forma parte de este grupo Internet Society, porque con todo el conocimiento que tienen, es importantísimo que tengan un sitio en la mesa también. En realidad, son los que básicamente conocen cómo funciona el Internet. Y si no se conoce cómo funciona, no se puede regular algo, ¿cierto? A ver, no pasa el slide. Entonces, esta gráfica creo que es la mejor manera de presentar cómo funciona este enfoque de múltiples partes interesadas, como estos círculos de las Olimpiadas, ¿no? Que justo estamos viviendo ahora en Tokio. Todos tienen una intersección y puntos en común en donde se pueden encontrar, y todos en un diálogo
sentados bajo los... No, acá no se puede decir que porque es gobierno tiene un peso mayor, no, en la conversación todos tienen el mismo peso, la misma voz y derecho a compartirlo para conversarlo. Entonces, en esta imagen pueden ver en realidad, los temas que se tocan, cómo se va trabajando más bien de abajo hacia arriba en todo lo que es gobernanza de Internet, ¿no? ¿Cómo se hace justamente los foros de gobernanza de Internet? Se han hecho para eso, esas discusiones en donde realmente conversamos los temas que hoy en día marcan una pauta muy importante porque el Internet es parte de nuestros días, confiamos en el Internet básicamente para todo. La pandemia nos ha obligado a confiar en el Internet para estudiar, para trabajar, incluso para entretenernos. Entonces, hay que tomar mucha atención porque sí, hay temas como privacidad, como relaciones laborales en estas nuevas plataformas de economía colaborativa, modelos de negocio, sí hay cómo considerar los aspectos éticos de las tecnologías que vienen surgiendo como inteligencia artificial, que toman decisiones que tienen impacto en la vida de las personas, ¿no? Este enfoque de múltiples partes interesadas es realmente positivo porque genera sostenimiento, ¿no? Es sostenible, es una toma de decisiones responsable, escuchando a todos, es eficaz, y lo que se busca es que haya más contribuciones, que sea un proceso más inclusivo, porque así se van a dar mejores resultados. Y con eso, traer a la conversación que siempre es importante la participación de nosotros, los jóvenes, ¿no? Que estamos interesados en eso, que somos nativos de Internet y que desde nuestros roles, no sea que estamos en el sector privado, estamos en una ONG, como estudiantes, estudiando desde ingeniería mecánica o ingeniería de sistemas, hasta incluso psicología, veterinarios, etcétera. Todos tenemos una opinión sobre cómo se debe regular el Internet, cómo debe ser esta gobernanza, y feliz de que podamos empezar este curso y que ustedes puedan participar también en el Youth Like IGF. Hasta aquí, espero que haya sido, digamos, esta explicación clara. Si no, por favor, pueden dejar las dudas por el chat y ahí las vamos respondiendo para seguir avanzando. Y aquí entiendo que le doy el pase a Juan. Gracias. Juan, el micrófono. Ay, sí, cierto, estaba mudo, perdón. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, yo voy a explicar una parte que es importante dentro de todo este proceso, que es la parte de la infraestructura de Internet. Quizás es un poco de los temas más técnicos que pueda haber, pero es de los que sí o sí tenemos que saber por lo menos lo básico. Así que voy a tratar de explicárselos de la manera más sencilla posible y de la manera en que yo he podido entenderlo, porque no tengo de otra manera. ¿Vale? Ahí vamos a compartir pantalla. Bueno. La infraestructura de Internet ha ido como respondiendo a medida que ha ido surgiendo de acuerdo a las necesidades o las distintas, sí, de acuerdo a las necesidades que se han ido presentando en las distintas etapas de esto. Por ejemplo, la primera etapa era la conectividad mundial y de ahí pasamos ahí se definen los primeros, que son los backbones o la conexión de enlace entre países. Luego pasamos a una etapa donde se necesitaba más confiabilidad en la red y ahí necesitábamos que un modelo donde la latencia de la red y la velocidad de esta fuera mucho más rápido. Entonces ahí pasamos de tener este modelo de puntos de acceso de puntos de acceso de red a un modelo de puntos de intercambio de red. ¿Por qué hicimos eso? Porque en la siguiente etapa, que empieza a partir de entre 1999 y el año 2000, empezamos a utilizar el Internet para hacer más transacciones bancarias. Entonces necesitamos más nivel de seguridad y más nivel de confianza. Y por lo tanto también necesitábamos que la transferencia entre los distintos puntos, ya sea los puntos
los puntos NAP, que pasarían a llamarse IXP, Internet Exchange Points, pudieran comunicarse de mejor manera con los ISP nacionales y los ISP regionales y los ISP locales. Ahora sigo, vamos acá. Ahora sí, ¿cómo se comunican dos usuarios en Internet? Normalmente un usuario envía la información y este pasa a un ISP local. Ese ISP local, que es un proveedor de servicios de Internet, así es la traducción en español, o Internet Service Provider, lo pasa pasa un poco de la información a uno regional y a otro regional, va tomando varios caminos al mismo tiempo. Entonces, después de que pasa por esos caminos, lo va uniendo más hacia el final, como vamos viendo acá, que vamos viendo que va pasando va pasando un SP nivel 3, que vendría siendo también un SP local o regional, también aquí un local, acá ya entramos a uno más regional o mundial, después puede pasar por un punto de intercambio, a veces no, pues a crearse los IXP no es necesario tampoco que se pasen por todos los puntos de intercambio, y luego ya se empiezan a unir de nuevo en un SP nivel 1, un SP nivel 2 y hasta un SP local y llega hasta el otro computador. Esto parece como un proceso súper largo, pero gracias a las velocidades que hemos alcanzado y a los distintos protocolos que se han desarrollado hasta ahora, pues hemos logrado que esto se haga de la manera mucho más rápida. Aquí entra el tema de gobernanza Internet de la siguiente manera, porque aquí habría que controlar dónde se establecen los distintos ISPs, dónde se establecen los distintos IXP, y quiénes son y de qué manera se conectan las personas dentro de toda esta gran infraestructura de Internet. Dentro de esto tenemos muchas organizaciones. Principal tendríamos siendo las organizaciones técnicas como el IEEE, el ICANN, tenemos otras que ya iremos viendo en el transcurso del curso abierto. Esta es otra parte del esquema de conectividad que estaba mostrando, cómo se conecta una ciudad a otro punto, normalmente siendo así, el backbone o vendría siendo como la red principal, los servidores, los ISPs y pues cómo llegan a los consumidores. Y esto que tengo acá que les muestro es cómo es el mapa de Internet. Actualmente es como una gran red de cables, generalmente submarinos, que muestran cómo estamos conectados todos alrededor del mundo en estos momentos. Y pues bueno, esto solamente vendría siendo la transmisión de cable, porque si hablamos de otros tipos de estructuras, estamos hablando de estructuras móviles, ya eso es otro tema, aparte que ya se podría profundizar después. Bueno, aparte de mencionarles lo de la infraestructura, sí le gustaría también como mencionarles un poco sobre la taxonomía de la clasificación, las distintas partes de la gobernanza de Internet, donde la infraestructura entra como una de esas partes, que es, digamos, donde se establece no solamente cuál es la infraestructura técnica, sino también los estándares técnicos, los estándares de contenidos que van a estar dentro del Internet, cómo van a ser la interconexión o la interoperabilidad dentro de las distintas computadoras conectadas en Internet. Está el sistema de nombre de dominio o DNS, los diferentes sistemas de información de los sistemas de seguridad de información y también la encriptación, que es una parte bastante importante dentro de la gobernanza de Internet. En esta parte se trabaja infraestructura y estandarización, que eso es una de las 7 canastas de Covarlija, perdón si estoy pronunciando mal el apellido, se me dificulta un poco, eh, que, utiliza como para explicar cada pedacito de la gobernanza de Internet y para que entendamos mejor todo este ecosistema de lo que es Internet.
La otra canasta que define es la canasta legal. Aquí se asumen todo lo que vendría siendo como derechos jurídicos del Internet. Dirían ustedes cómo se puede legislar en algo que está en todo el mundo. Pues bueno, eh, realmente las leyes que se utilizan para Internet se vuelven muy contextuales y siempre van a respetar la soberanía de los países que las adopten. Por eso, usualmente, cuando se adoptan este tipo de cosas, se adoptan este tipo de leyes dentro, o leyes o recomendaciones jurídicas o demás que tengan que ver con Internet, suelen ser como tratados regionales o algo así por el estilo, porque facilita mucho más el funcionamiento del Internet y su objetivo de ser una red global. Los asuntos que trata la parte legal del Internet vendrían principalmente son como los asuntos de copyright, los asuntos de derecho de autor, cómo hacemos el intercambio de, de marcas o de nombres dentro de Internet, de tal manera en que no, o sea, no se ve afectado como que los derechos propios de, de quién es el usuario, los derechos laborales, digamos que tomemos como ejemplo el teletrabajo, que este año y un poco más ante la pandemia de la COVID-19, nos ha puesto frente a esta realidad y nos ha puesto a pensarnos en que debe haber regulaciones más o menos estandarizadas alrededor del mundo en lo que tiene que ver el trabajo online o el teletrabajo. También tiene como objetivo la parte legal, como entender qué es el cibercrimen o los ciberdelitos y buscar mecanismos como para resolverlos de manera tal de que estos puedan tener como su especificidad de acuerdo a lo que son. Ya. Porque se podría entender el cibercrimen como de dos maneras, como son cosas que vienen sucediendo y que ahora se trasladan a otro espacio, o como realmente delitos nuevos que suceden en un espacio nuevo. ¿Ya? Entonces ellos tratan como de resolver eso, en esta parte se trata como de resolver esa pequeña disputa o de entender mejor cómo se deben abordar los ciberdelitos y simplemente, digamos que más que todo, aconsejar o arbitrar a países o organizaciones regionales sobre esto. El otro tema que también se encarga, la parte, digamos que la canasta legal de Curvalija, es sobre las firmas digitales, que esto vendría apareciendo en el momento en el que empezamos a firmar documentos en distintas partes del mundo. Eso ya lo hacemos bastante. Entonces las firmas digitales se vuelven como fundamental dentro de esto. Y también con respecto a las transferencias bancarias, creo en el documento que vamos a compartir más tarde está mucho mejor explicado esta parte de lo legal. La parte económica, pues directamente va hacia el comercio electrónico. Y aquí trata como de establecer un conjunto de normas que permitan regular que tanto la persona, que es quien vende, como el consumidor puedan establecer una relación de comercio en la que los dos tengan igual satisfacción. Entonces, esto va a depender mucho de los niveles tanto de seguridad como los niveles de... Ay, se me está olvidando la palabra. Bueno, cuando la recuerdo lo digo. Va a depender mucho de los niveles de seguridad y confianza. Eso, ¿de acuerdo? Entonces, para esto se desarrollan ciertos tipos de protocolos y ese tipo de protocolos son los que dentro del ecosistema de gobernanza de Internet son los que son abordados y son los que son tenidos en cuenta, por ejemplo, a la hora de pensar en temas como de impuestos,
porque pongámonos a pensar en Internet global, cómo vamos a cobrar impuestos a algo que es, algo que es global. Lo hacen los países, se hace en el país del vendedor, se hace en el país del comprador. Entonces, todas esas cosas se tienen en cuenta. Bueno, también tiene mucho que ver con la forma en que manejamos las monedas electrónicas o cómo hacemos transferencias bancarias y sobre todo la forma en que estamos compartiendo datos a distintas compañías y cómo nosotros somos protegidos como consumidores dentro de este gran ecosistema de compartir datos en el que estamos viviendo actualmente. La otra canasta que menciona es la de desarrollo, pues el desarrollo siempre ha estado como parte de la humanidad, eso no lo vamos a poder negar. Y acá se centra esencialmente en la disminución de la brecha digital que hay entre los países en desarrollo y los países desarrollados, o en el Global Sur o Global Norte, como prefieran llamarlo, prefiero llamarlo Global Sur y Global Norte, pensando en cómo disminuir la brecha digital entre estas poblaciones, pero no solo pensándolo en términos de, tenemos que global sur, global norte, sino pensando también dentro del global norte, dentro del norte, también hay poblaciones que están siendo marginalizadas y están siendo excluidas o no tienen el acceso como lo tienen los demás al Internet. Entonces, lo que se trata en esta parte del desarrollo es en pensar en maneras de financiamiento, tanto públicas como privadas, para que se desarrollen mejores herramientas de conectividad o de accesibilidad o de inclusión para personas que no están conectadas, ya sea en el Global Sur o Global Norte. También pensar en herramientas que faciliten que las personas, que es un tema bastante interesante que ellos tocan, que incluye Corvalija en esta canasta de desarrollo, es que las personas que son talentosas en temas de Internet o en temas relacionados con técnicos de Internet o cualquier cosa que tenga que ver con eso, pues puedan permanecer dentro de sus países y no se vayan a otros países. O sea, que no haya una fuga de cerebros o una migración de personas muy talentosas a otros lugares del mundo, porque simplemente dentro de los países en desarrollo o de los países del sur global no haya, no hayan como infraestructura o no haya la suficiente capacidad tecnológica o económica para desarrollar los proyectos que estas personas quieren hacer. Entonces, también se busca la manera de que eso no suceda para que así también ir disminuyendo esta brecha digital entre el norte global y el sur global y entre los conectados y no conectados. Y bueno, y este lo voy a decir como junto porque van muy relacionados, que son la canasta sociocultural y la de derechos humanos. En esta se abordan bastantes cosas. Pues bueno, si hablamos de derechos humanos, tenemos que empezar por el hecho de que el Internet es considerado dentro de la gobernanza de Internet como un derecho humano. Y creo que ya está siendo más o menos un acuerdo general en muchas partes del mundo. Y aquí los temas que más preocupan son los temas relacionados con la libertad de expresión y los límites que pueden tener esta. Y los límites que pueden tener esta y sus derechos derivados como como el control de contenidos, la privacidad, las afectaciones que pueda haber contra la moral y la ética de una cultura, la protección de del patrimonio de una cultura o cómo se entiende dentro de una cultura ciertas cosas que al trasladarse a otra pueden ser malinterpretadas. Entonces, todo esto entra en esta parte. Ya que estamos hablando de una red global, tenemos que
lo que se trata es de buscar una manera en que la gran mayoría de estos asuntos tengan la protección necesaria, especialmente los que tienen que ver con control de contenido, haciéndolo más especializado en las regiones donde están siendo aplicados y de acuerdo a las culturas en que están siendo aplicadas, y la cuestión de la privacidad con tal de que nuestros datos sigan siendo protegidos, que esto ahí se relaciona también un poco con el resto de las demás canastas que son la legal y la económica, porque tenemos que admitir que muchos de nuestros datos están siendo, pues, dejados ahí a muchas personas para que sean consultados cuando quieran ser consultados. Otro asunto que se toca en esta canasta de lo social y cultural es el tema del multilingüismo y la diversidad cultural, porque pareciera que el Internet lo que está haciendo es llevar a que toda la red global esté guiada hacia el inglés, hacia un solo idioma, a que todos hablemos un solo idioma. Y eso podría afectar en el futuro o sea, la permanencia de otros idiomas. Entonces, lo que se debe buscar es como darle un espacio en la mesa a todas las lenguas y a todos los actores dentro de Internet para así irlo enriqueciendo y teniendo una herencia común de la humanidad mucho más amplia y no solamente una gran enciclopedia en inglés. Por ahora termino y le doy paso a, si mal no estoy, Eileen. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Ahora sí, ya llegamos a la sección de preguntas. Sabemos que es un montón de contenido, así que lo que tengan de dudas, si no las llegamos a cubrir ahora, obviamente podemos seguir la discusión, el debate en el Moodle y vamos a ir ayudándonos también entre todos para ir resolviendo preguntas. Así que no sé si quieren abrir su micrófono o si quieren escribir por el chat, lo que les parezca más cómodo. Y pueden preguntar incluso sobre una cuestión que es de interés de ustedes, de la gobernación de Internet en general, pero no tratamos por acá, pero lo que quisieran es posible preguntar. Sí, nosotros conocemos la respuesta, por supuesto, la colocaremos para ustedes. Bueno, acá tenemos la primera pregunta. Catalina, vos decís, te pregunto del curso abierto o te referís a otra cosa. Bueno, si es que Catalina pregunta del programa, la idea es cubrir países de Latinoamérica y el Caribe. De la gobernanza Internet. Uno quisiera creer que todos los países lo conforman, pero por ejemplo tenemos el ejemplo de Corea del Norte. Corea del Norte no sabemos nada, los que estamos afuera no sabemos nada, no es que hay, no sé, por ejemplo, no sé, le podemos mandar un mensaje por Facebook, no hay algo así. Entonces, como ven, hay algunos países que todavía, podemos decir que no forman parte de la gobernanza de Internet en ese sentido. Pero haber respondido a tu pregunta. Y es un otro punto que gustaría de complementar para allí. La gobernanza de Internet es como un concepto abierto, no es algo formalizado, como por ejemplo el foro de la gobernanza de Internet, que es algo un poco más fácil de identificar a los participantes, pero por ejemplo hay un modelo ideal de gobernanza de Internet con amplia participación y todo. Mismo los países, las personas y los actores que actúan contra este modelo ideal aún son parte de la gobernanza de Internet, porque es justamente este concepto abierto que abarca todas las interacciones que existen con la Internet para el bien y para el mal. Entonces, no es algo formal, pero una manera de clasificar esto como este campo de estudios. Buen punto, Pedro. Sí, yo estaba pensando más que nada en los países que participan en el IGF, que ahí vemos claramente que está ausente, por ejemplo, Corea del Norte, hay algunos ejemplos más,
pero sí, se supone que Internet es abierto, descentralizado, como estaban comentando, pero bueno, es cuestión de poder incluir más cantidad de países hacia el futuro. Después tenemos pregunta de Néstor, que Pedro está contestando, si vamos a subir las grabaciones de cada sesión, así las pueden ver tranquilamente. Después tenemos pregunta de Camila. Bueno, con respecto al multilingüismo, yo puedo decir algo, después quizás Juan me puede complementar. Hay, por ejemplo, una coalición dinámica que se refiere al tema del multilingüismo, como Juan estaba comentando, esta tendencia a tratar de tener un solo idioma en Internet perjudica a aquellas poblaciones que, es más, inclusive hablan un idioma que es hablado por muy pocos hablantes. Entonces, esas poblaciones no pueden acceder, por ejemplo, al contenido de Wikipedia, y eso al final termina siendo un obstáculo para que puedan ejercer sus derechos humanos. No sé si Juan, ¿querés agregar algo más? Pues, aparte de lo que dijiste, pues en Latinoamérica hay distintas iniciativas con respecto a eso. Eh, eh, pues, por ejemplo, nosotros el año pasado hicimos nuestro Global IGF en 4 idiomas, pensando especialmente en eso, que no fuera solamente en español, por ahí, como porque también pensamos un poco en la variedad de idiomas que hay dentro de la región. También se están tomando diferentes, especialmente en Wikipedia, diferentes traducciones en lenguajes originarios. Por ejemplo, en Colombia lo están haciendo, ahora no recuerdo muy bien cómo se llama el nombre del proyecto que está aquí en Colombia. Sé que también en Bolivia también están haciendo lo mismo y en Perú, pero de ahí no conozco más proyectos hasta ahora que traten haciendo cuestiones de lenguas originarias en Internet. Probablemente sí estén haciendo más, porque estoy seguro que deben estar haciendo más, porque es algo que, recientemente nos dimos cuenta de que es un problema y se está tratando de resolver. Bueno, puedo también hacer una pequeña complementación, que hay Claro, claro, claro. una parte también importante el sector técnico, por ejemplo, en los nombres de dominio, en el sistema de nombres de dominio, que hay muchas lenguas que los caracteres específicos no están embarcados por la existencia de la posibilidad de uso de inserción en los nombres de dominios. Entonces también hay un movimiento por parte de ICANN, de la organización central en estos sistemas, para incluir estos diferentes caracteres, por ejemplo, caracteres del árabe, caracteres, no sé cómo se dice en español, de la lengua chinesa. Chino. El chino y por las otras de las populaciones originales también están intentando ser un poco más inclusivos con estas posibilidades. Perdón, ¿puede continuar? No, ya. Gracias, Pedro. Muchas gracias, Pedro. Buen aporte. Yo, a ver, voy a intentar contestar la de Dylan y después seguimos. Obviamente, Juliana, Paola, si después quieren sumarse. Estaba preguntando sobre Convención sobre Derechos de Internet. Bueno, es una gran deuda pendiente, si se podría decir, pero otra vez tenemos el conflicto de que, por decir una manera, somos tantas culturas las que estamos dentro de Internet que es muy difícil crear un cuerpo de normas que sirva para todos. Entonces, lo que se me ocurre como más cercano ahora es el contrato por la web, que lo está armando, ¿cómo es? Se me está yendo, The World Wide Web Foundation, ¿sí? Entonces la idea era como tener un cierto set de principios de Internet. También está
bueno, hay una coalición que es de principios y derechos de Internet, que también hizo como una especie de, ¿cómo era chapter en inglés? Se me escapa. Pero bueno, como una compilación también de lo que podría llegar a ser principios y derechos dentro de Internet. En general lo que se hace es utilizar las convenciones que existen y aplicarlas en Internet. No sé si Juliana o Paola quieren agregar algo más de eso. Bueno, yo solo diría que, bueno, hay muchas iniciativas que se hacen en los países para hacer tipos de convenciones y que tocan a temas diferentes de la gobernanza de Internet, pero la realidad es que lo que el modelo multi-stakeholder de gobernanza de Internet dice es que se debe tener representación por la parte de los diferentes sectores. Entonces, no debería ser algo solamente entre gobiernos o entre el sector privado. Debería ser algo donde hay participación de la sociedad civil, de la academia y los demás sectores, incluso también de personas jóvenes que son actores importantes en los espacios de la gobernanza de Internet. Entonces, es siempre importante tener esto en cuenta cuando estamos hablando de regulaciones o de convenciones internacionales, que para que el modelo multi-stakeholder sea siempre importante, es necesario tener la participación de los diferentes actores. Muchas gracias, Juliana. No sé si Juan querés comentar la de norte global y norte... Ay, estoy diciendo cualquier cosa. Norte global y sur global. Sí. Y el sur global, sí. Bueno, resulta que el norte global era lo que nosotros entendíamos antes como los países en desarrollo, los países desarrollados, y y el sur global como los países en desarrollo. Como los dos términos son problemáticos porque establecen que los países en desarrollo no han tenido un proceso realmente de construcción como sociedad. Entonces se decide que el término más adecuado para referirse a dos procesos de desarrollo en dos etapas diferentes, pues son dos procesos de desarrollo que están en una etapa diferente o pues están en la etapa que tienen que estar, se dice que son norte global, que es más que todo Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, que tienen como que ese modelo más europeo, por así decirlo. Y lo del el sur global, más todo el resto, digamos así como África, Latinoamérica, India, que a pesar, India, los países del Pacífico Asiático, y etcétera, sí. Esos vendrían siendo el norte y el sur global. Muchas gracias, Juan. No sé si Juliana o Paola quieren contestar la pregunta de Lenin, que dice sobre las aplicaciones cuando uno llena los datos, que habría que tener en cuenta sobre la protección y el uso de datos personales. Estoy intentando encontrar la pregunta en el chat. Sí, me pasa lo mismo, el link no encuentro la... Genial, muchas gracias, Pedro. Perfecto. Si te parece, Ju, ¿puedo empezar yo respondiendo? Sí, claro. Genial. Bueno, gracias por esta pregunta tan relevante, porque el tema de la protección de datos y la privacidad, sin duda, se ha visto cada vez más sobre la mesa, porque hoy hacemos todo en Internet y sin duda nos piden datos. Entonces, primero que se tiene que tener en cuenta, verificar que los países tienen regulaciones. 2011, sí que Colombia tiene una también, Brasil, una vez más muy estricta. Entonces, cuidar que la política de privacidad que tiene la aplicación cumpla con lo que exige la normativa, ¿no? Utilizar lenguaje sencillo, ¿no? Sé que son abogados los que los redactan,
yo se va a pedir crítica cuando utilizamos un lenguaje muy complejo y los usuarios y usuarias de Internet pues necesitan tener a su posible, quizás pensar en que haya una primera cartilla en donde está lo más relevante, en forma quizás de preguntas y respuestas, y luego ya si gustan todo el detalle, ¿no? Hacerlo amigable hacia los usuarios porque pues las personas suelen no leerlo y solamente hacer clic en el checkbox y aceptar. Entonces, creo que eso sería, ¿no? Guiarse por los principios de mínima recolección de datos y pensar en que cuando termine la finalidad por la cual han sido recolectados, eliminar esos datos de una manera segura. Muchas gracias, Paola. En una parte estaba el audio yendo muy rápido, así que si llegan a tener duda nuestros amigos de Brasil, podemos repetir la pregunta, o es más, Juliana puede responderla en portugués. No sé si les parece, pasamos a la pregunta de Flavia, que nos está preguntando sobre si en la gobernanza de Internet hay reglas obligatorias o son siempre opcionales. Depende, porque en el caso de las normativas de ICANN, sí tienen que seguir a lo que está establecido, pero si vos te referís a normas de Internet como tal cosa a nivel global, no hay, sí a nivel de países. Y bueno, como estábamos comentando, sí hay tratados internacionales, pero que quizás, no sé, por ejemplo, tienen que ver con, no sé, derechos de la Convención de los Derechos del Niño, y entendemos que esos se aplican a Internet. A ver, estoy yendo un poquito más rápido con las preguntas. Me estaba preguntando Dina si pueden compartir en el Moodle sobre proyectos. Sí, claro, el espacio que dice sobre conversaciones, ustedes lo pueden usar también, no solamente para comentarnos del curso, sino también si están haciendo alguna iniciativa y la quieren compartir. A ver, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta más? ¿Puedo dar un ejemplo de algunas Sí. normas obligatorias? Hay una sesión de la ONU, no sé cómo se habla en español, pero ITU, que... Unión Internacional de las Telecomunicaciones. Listo. Que hay reglas generales sobre las comunicaciones y hay algunas reglas también, por ser nuestros días lo medio de telecomunicación más importante, sobre la Internet o que se aplican sobre comunicaciones que incluyen la Internet. Y entonces, para los países que hacen parte de la ONU, que son signatarios de esos tratados de todo, entonces esas son obligatorias, pero hay también cosas que son obligatorias en la práctica, pero no son legalmente obligatorias, como por ejemplo las normativas internas de funcionamiento del código de Google, de Microsoft, de todo, que son la estructura de cómo la Internet funciona. Las personas tienen que se submeter por fuerza del código para usar los servicios que son colocados. Entonces, es también una forma obligatoria de utilización de los servicios disponibilizados por estas empresas, o mismo por algunas reglas no legalmente obrigatorias, pero acordadas por asociaciones de empresas de tecnología, y por ahí se va. Sí, solo para complementar lo que estaba diciendo Pedro, es importante mencionar que gobernanza de Internet es algo que dispone de muchos actores diferentes, y estos actores tienen tipos diferentes de normativas. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de ITU, es algo que solamente los países miembros pueden participar. Algunas organizaciones como ISOC, por ejemplo, también son miembros, pero es súper un espacio más cerrado, y eso es diferente, por ejemplo, del IGF, porque el IGF es abierto para que todos puedan participar. Los dos son espacios de las organizaciones de las Naciones Unidas. Entonces, ITU es solo para países miembros y algunas otras organizaciones especiales, y el IGF es abierto para que todos puedan participar, incluso organizaciones pequeñas de sociedad civil, los académicos, las personas de la comunidad técnica.
Entonces, aunque los dos espacios sean parte del ecosistema, tienen reglas de funcionamiento diferentes, sus normativos tienen impacto diferente. O sea, lo que produce el IGF no tiene ningún efecto como binding, no sé cómo se dice en español, pero no es mandatorio que los países sigan lo que es determinado en el IGF como mensajes. Y esto es un poco diferente de lo que pasa en ITU, porque ITU hace recomendaciones específicas para las agencias regulatorias nacionales. Entonces, hay que observar que los diferentes espacios tienen impacto diferente y sus normativos tienen reglas diferentes asociadas a ellos. Muchas gracias, Juliana. Creo que nos quedó la última pregunta, que es de Oscar, si no estoy mal, que nos está hablando de... Espera que lo voy a buscar. Acá lo encontré. Nos preguntaba si el modelo de múltiples partes interesadas debe ser un proceso democrático o no. Como está ahora, sí, se supone que todos están debatiendo en pie de igualdad. Entonces, bueno, estas decisiones, como estaba contando Juliana, si bien no son vinculantes, tienen un gran impacto en la comunidad de Internet. Entonces, bueno, por decir un ejemplo de que ha sido un poco polémico el año pasado, ha sido con lo de la venta del .org, que al principio iba a ir para adelante, iba a suceder y después la comunidad, bueno, no estaba tan de acuerdo y entonces se dio marcha atrás. Ese es como, sin entrar en polémica, ¿no? Ese es como el ejemplo más fácil para poder explicar el impacto que puede tener la comunidad dentro de la toma de decisiones. Y bueno, creo que estamos ya con las preguntas. Tenemos una pregunta más de ICANN, pero no sé si Juliana ¿quieres agarrar la pregunta esa? Si los estatutos de la ICANN que se aplican a los nombres de dominio son desarrollados conjuntamente por un colegiado de países. Bueno, ICANN es un caso súper específico de espacio en el ecosistema porque han pasado por un proceso de reforma, creo, algunos años atrás, no muchos, en que ahora tenemos espacios de discusión. Entonces las discusiones de ICANN se dan por medio principalmente de listas de correos, o sea, mailing lists, y hay grupos de trabajo y las personas discuten los temas técnicos y jurídicos, legales, por medio de estas mailing lists. Y hay también los foros, o sea, hay espacios donde las personas pueden reunirse a los diferentes grupos de trabajo y entonces tomar decisiones. Y la idea de ICANN es que sea algo también multi-stakeholder, de manera que hay representatividad de los grupos de sociedad civil, hay representatividad del sector privado, muchísima representatividad del sector privado, también de personas del sector público y también la comunidad técnica, porque estamos hablando al menos de nombres de dominio, que es un tema específicamente de infraestructura súper técnico. Entonces, la idea es que sea un espacio abierto o donde todos puedan participar. Incluso hay becas que ICANN ofrece a la comunidad en general y hay muchos jóvenes que participan en ese programa de beca para que se puedan capacitar para después ingresar en las discusiones en las listas de correo y también en los foros presenciales de ICANN. Entonces la idea es tener oportunidades para personas externas que no son parte hoy del ecosistema de ICANN, para que se pueda entender un poco más de cómo funcionan las cosas en ICANN y puedan ingresar en este ecosistema. Incluso, bueno, podemos enviar a ustedes un enlace con informaciones sobre becas, sobre espacios donde pueden participar, para que después de ese curso pueden estar más activos en el ecosistema de gobernanza de Internet en sus diferentes espacios. Entonces, hay espacios que como ICANN son más abiertos y hay espacios como la ITU que son un poco más cerrados, pero todos tienen de cierta manera algunas oportunidades de participación para el público en general.
Muchas gracias a todos. Bueno, creo que estamos sobre el tiempo. Vamos a fijarnos igual si quedó alguna pregunta pendiente y si es así la contestamos en el Moodle. Les vamos a enviar, si siguen teniendo problemas, el nombre de usuario para que puedan acceder. Y bueno, creo que eso es todo. Acuérdense que nos vamos a encontrar en un par de semanas, así que mi consejo es que vayan de a poco, vayan leyendo un poquito del material, así, bueno, no parece mucho, porque sé que hoy fue como un poco mucho, pero bueno, van a ver que a medida que va pasando el tiempo, lo saben, el contenido lo saben. Quizás, por ejemplo, hoy no sabían que gobernanza interna era tal cosa, pero lo tenían ahí. Así que, bueno, le paso la palabra a mis compañeros y vamos cerrando. Gracias, Eli. Solo quería agradecerlos por la presencia en nuestro primer webinar. Yo veo muchos brasileños también en la lista. Si tienen algo específico que quieran hablar, si quieren más informaciones sobre otros programas, sobre otras becas, sobre cualquier cosa que Pedro y yo podemos contribuir, estamos súper abiertos. Y bueno, bienvenidos a todos a nuestro curso. Esperamos que todos aprendan bastante y se puedan conocer y hacer networking. Gracias. Gostaria também de agradecer a todos sobre as perguntas de la entrada en el Moodle. Es una plataforma que siempre hay muchos problemas para acesso, quando en el pasado tivemos la misma cosa, entonces siempre pedimos que, se não está conseguindo conectar, por favor, envie uma mensagem para info, como se dice en español? Eli no. Sí. info@youthsig.org. Entonces, con esto lo responderemos individualmente a cada persona con el login, la contraseña si necesario, y si mismo así no consiga, tentaremos alguna otra forma, por ejemplo, crear una otra cuenta específica para usted, para que puedan tener acceso a esto. Entonces, un ótimo curso para todos y también, claro, un buen final de semana para ustedes. Bueno, creo que Juan y Paola se quedaron sin micrófono, pero bueno, les agradecemos en nombre de Juan y Paola. Sí, no, muchas gracias a ustedes también. Saben los chicos que estamos muy contentos de tenerlos y que va a ser un camino de aprendizaje, creo, de por ambos lados. También nosotros aprendemos con sus preguntas y reflexiones. Así que nada, muchos éxitos en este programa. Bueno, muchísimas gracias y que disfruten la tarde. Nos vemos. Chao, chao.